Es nuestra, nada más. Charo, muchísimas gracias. El vicepresidente de la Junta de Andalucía es Diego Valderas. Como saben, señor Valderas, buenos días, bienvenido de nuevo a la Televisión Pública Andaluza. Buenos días y muchas gracias. ¿Se puede desideologizar en términos políticos la verdad? Bueno, yo no creo que se pueda perder la ideología, ¿no?, de ese momento y a lo que respondía a ese momento. Lo que yo sí creo que es un paso adelante en recuperar algo muy importante. Los elementos de que nada quede en el olvido, los elementos de verdad, de justicia, reparación, y yo diría hacerlo como pretende el Gobierno de la Junta de Andalucía, hacerlo de forma constructiva. Hay un apartado y un artículo de la ley que claramente dice recordemos, recuperemos del olvido, reparemos, pero al mismo tiempo procuremos que los hechos vividos en esa etapa desde 1931 hasta la fecha en el conjunto de la memoria democrática de Andalucía haya acontecimientos que no se repitan. Nada, como si hubiese sido un disparadero, el señor vicepresidente de la Junta de Andalucía se ha puesto de inmediato a hablar del proyecto de ley de memoria democrática de Andalucía. Yo le preguntaba un poco importante. Sí, no, por supuesto. Dice usted que es de lo más importante de la legislatura. Pero a tenor de la oposición que le presenta el PP, podría preguntarse, ¿cómo puede ser tan importante una ley que no se encarga de luchar contra el desempleo? Bueno, esta ley no tiene por qué luchar contra el desempleo, si bien es cierto que algún empleo creará. Se ha creado en otras partes y en otros países cuando las leyes de memoria democrática o histórica de esos pueblos se han puesto en marcha y se han puesto adelante. Pero al mismo tiempo es una ley que simplemente pretende, lógicamente, reparar esas ansias de dignidad. Es decir, que mucha gente del conjunto de la ciudadanía andaluza tienen y permanecían en el olvido. Y yo tengo que reconocer que se ha hecho un trabajo, sobre todo muy transversal, muy importante, muy participativo. Llegamos a esta ley con la participación de cientos de asociaciones memorialistas, de las universidades, de investigadores, de gente de la calle, es decir, del conjunto de las fuerzas políticas, pero también de todos los departamentos del gobierno. Han sido 7 departamentos del gobierno los que han participado en esta ley. Yo creo que es la ley más transversal. Todas las leyes tienen algo de transversal, pero yo creo que esta, como esta, nadie ni ninguna. A ver, ha mencionado usted los 3 pilares de verdad, justicia, reparación. Dejemos ahora, si quiere, la verdad, justicia, reparación. ¿Eso cómo se va a aplicar? Bueno, yo creo que la aplicación de que nada quede en el olvido, de que nada quede por aclarar, de que nada quede fuera del conocimiento del conjunto de la ciudadanía andaluza sobre esos hechos históricos que la propia ley marca que empecemos a mirar nuestra memoria democrática desde 1931 para poner en valor lo que ha sido la lucha de un pueblo por sus derechos, porque de eso también trata, no solo de recuperar las vivencias de un momento a partir de 1936, donde hay mucho dañado, mucho lesionado, muchas familias, es decir, que todavía no han podido recuperar a los suyos y que los tienen no solo en su pensamiento, sino en su necesidad. A partir de ahí yo creo que el propia ley ya es un primer reconocimiento de justicia. Y a partir de ahí hay una serie de hechos que se pueden situar en el que desaparezca, lógicamente, de lo que es la simbología y la conciencia de nuestras plazas, de nuestras calles, de nuestras ciudades, algo que efectivamente tiene una sinrazón que todavía se mantenga, ¿no? Mantener elementos del fascismo, mantener elementos que están relacionados con todo lo que significó la dictadura, yo creo que juega también contra la democracia. Por eso también esta es una ley de reforzamiento democrático. Se establece la prohibición de elementos franquistas, se da un plazo para la retirada de los que están. ¿Se cuestiona si puede haber aquí algún conflicto competencial con los ayuntamientos? No, no lo creo, no lo creo. Es más, yo estoy convencido de que queda poco ya. Es decir, que hay muchos ayuntamientos que han ido poco a poco recuperando, es decir, el hecho de quitar toda la simbología de esa etapa de nuestra historia. Y bueno, en algunos casos han conseguido. Hay otras cuestiones que quedan pendientes. Yo creo que esas cuestiones que quedan pendientes en las que la ley, de una forma natural, de una forma serena, de una forma tranquila, de una forma de ganar conciencia, lo sigue planteando, lo va a plantear, lo plantea y ya tiene, yo diría, cuando la ley esté terminada, un tiempo tasado, si la ley permanece así, que son 18 meses. Incluso, quizás va más allá de la ley de memoria del conjunto del Estado, que esa consideración de elemento artístico, elemento cultural o elemento monumental en nuestra ley desaparece. Es decir, nosotros creemos que la simbología, desde el punto de vista de lo que representó el fascismo y la dictadura, no puede permanecer en el espacio público como un elemento de exaltación. Por eso la ley también, es decir, va más allá, situando que exaltación en los elementos de carácter que están relacionados con el fascismo no deben ni pueden permitirlo la democracia. La ley también amplía el concepto de víctima. ¿Lo puede explicar, por favor? Sí, bueno, hemos tratado, ¿no?, de situar todo lo que conlleva el aspecto de víctima, porque las víctimas
víctimas de toda esa etapa de la historia democrática de nuestro pueblo no están solo desde 1936 al 39, va más allá. Y hubo determinados aspectos, por ejemplo, el tema de niños robados, el tema de gente que estuvieron en los campos de concentración nazi. Por lo tanto, hay toda una serie de elementos que conviene, lógicamente, integrar de una forma definitiva para, recuperando todos estos temas del olvido, recuperando los elementos de verdad y de justicia, reparando esos aspectos, lógicamente seamos capaces de superar, es decir, el pasado desde el conocimiento con una contribución muy constructiva hacia el futuro, que yo creo que es, y quiero poner el énfasis, lo más importante que tiene la ley. Por eso es una ley, ya digo, de reforzamiento democrático, de ganar en democracia. Y bueno, luego cuando se hacen comparaciones, he leído hoy algunos titulares, bueno, pues parece olvidar qué ocurre en otros países europeos, y estamos también en el mismo marco que otros países europeos, como Alemania, en determinadas cuestiones de estas características, y ha ganado en democracia, ha reforzado democracia. Por eso le preguntaba si se podía desideologizar la verdad, por si había alguna forma de ver objetivamente. Es difícil, es decir, separar el elemento ideológico de lo que condujo a una situación en la que miles de personas y de familias se vieron afectadas, porque había gente que defendía la libertad, la democracia, el gobierno legítimo, que fue asaltado, es decir, por una actitud de carácter dictatorial y de carácter fascista de manos del franquismo. Eso, lógicamente, tenía ya en su concepto de rey elementos de ideología de los que estaban defendiendo un modelo de Estado frente a otros que impusieron por las armas y a través del asesinato y de muchas crueldades, pues determinadas cuestiones ideológicas a todo un pueblo. La aplicación de la ley se va a apoyar en la creación de un Consejo de Memoria Democrática. ¿Esto qué va a ser? ¿Cómo es este órgano y de qué se va a ocupar? Bueno, hay dos o tres elementos importantes en la ley. Yo creo que este del Consejo, que es el elemento de que cualquier aspecto de desarrollo de la ley y los reglamentos que la ley pueda desarrollar se haga desde el punto de vista de la participación. ¿De qué se tiene que ocupar? Pues especialmente de los elementos más importantes y centrales de la ley. Va a haber un Instituto de Memoria Democrática, que empiezo por decir que no va a costar ningún elemento desde el punto de vista de costo, más allá de lo que es la aplicación y aprovechamiento de los funcionarios, para todos los elementos de estudio, investigación, desarrollo, el tema de fosas, el tema de ADN, el tema de sumación, el tema incluso de elementos ante la justicia, que también tiene la ley, que es que queremos que se haga nulidad de aquellos injustos, es decir, mal llamados juicios sumarísimos que se le hicieron incluso al padre de la patria andaluza. Por lo tanto, también la ley pretende recuperar la dignidad de todo un pueblo a través de uno de sus represaliados y asesinados más fuertes, como fue el padre de la patria andaluza. Dice usted que se va a elaborar mapa de fosas, ¿no? Sí, hay ya incluso, hay un mapa, si mal no recuerdo, creo que son 634 las fosas localizadas, pero bueno, eso es lo que hasta ahora hay. Yo creo que eso casi, bueno, permite decir que estamos muy avanzados. Entonces, localizarlo y señalizarlo, igual que señalizar los senderos de la memoria como un elemento central de lo que han sido las vivencias de todo un pueblo en una parte muy importante de su historia democrática, y en ese sentido se pretende dignificar esos lugares, señalizar esos lugares y proteger esos lugares desde el punto de vista del conocimiento. De ahí que también la ley tiene un importante marco de conocimiento, de que el conocimiento de los hechos democráticos, y quiero situar la palabra democrática porque así lo expresa la ley como un elemento central de nuestro pueblo, sean conocidos. Y por eso hablamos desde 1931, porque Andalucía no llega en su reivindicación de autonomía y de derechos, como hoy ya los tenemos en nuestro estatuto, en el 4 de abril de 1979 o en 1978 y 77, sino llega prácticamente desde 1931, y hay acontecimientos democráticos y históricos en la lucha de la autonomía que nosotros queremos también que se conozca, que se sepa, y efectivamente todo lo que vino después. Mapa de fosas que habla de localización. Luego habría, supongo que a instancia de parte, le ruego nos lo aclare, que identificar y en su caso que exhumar. ¿Toda la previsión presupuestaria para esto está prevista? Bueno, hemos querido ser muy prudentes desde el tema presupuestario. Alguien lo preguntaba ayer en la exposición de la ley, que no lleva una memoria económica, porque creemos que todo el desarrollo de la ley hay que tomarlo con un elemento de serenidad, de tranquilidad y de impulso nuevo. Ese impulso nuevo no puede llevarnos a acarrear en momentos de austeridad gastos que no puedan estar en nuestra capacidad presupuestaria. Lo que sí es cierto es que efectivamente todo el desarrollo de la ley va a venir a contraponer una serie de compromisos de recursos económicos. Esperemos, y así lo decía el director general, que no sean muchos y que sean perfectamente asumibles por un presupuesto que hay que decir que
hoy, en materia de memoria democrática, solo disponemos del 0,031% del presupuesto global de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, muy poco dinero. Tampoco van a ser muy necesarios muchos más recursos para disponer de esos asuntos que me preguntaba, en los que efectivamente lo iremos planteando desde el punto de vista presupuestario en la medida que las demandas vayan sucediendo, porque efectivamente si tuviéramos que disponer de todos los recursos para todas las exhumaciones posibles hoy encima de la mesa, la verdad entonces sería un esfuerzo económico muy importante. Queremos graduarlo, queremos normalizar también los recursos. Entiendo, por tanto, que la actuación será siempre a instancia de parte. ¿Cómo dice usted que esta ley va más allá que la ley nacional si Andalucía no puede hacer nada por la derogación de la ley de amnistía del 77, por ejemplo? Bueno, yo hablo de la ley de memoria democrática hecha al conjunto del país, de memoria histórica, es a donde nosotros vamos más allá. Y vamos más allá además desde un plano de respeto constitucional actual. Nosotros estamos muy convencidos que esta ley no tiene ninguna fisura que pueda decir o plantear o argumentar cualquier recurso de inconstitucionalidad. Y digo que voy más allá y vamos más allá en algunos de los elementos que la otra ley nos recoge, desde el punto de la actuación de los 4 o 5 aspectos importantes, tanto en el plano de las exhumaciones, como en el plano de las reparaciones, como en el plano de la reconsideración y amplitud de reconsideración de las víctimas, ¿no? Por lo tanto, hay una serie de planteamientos en que vamos más allá. Yo diría que no porque esté en contradicción, sino porque dentro de lo que es la capacidad constitucional que tenemos, la capacidad de nuestro Estatuto de Autonomía, hemos pretendido llegar democráticamente al límite. Este proyecto de ley que ahora llega al Parlamento es fruto de un intenso periodo de negociación entre los socios de gobierno. ¿Está muy lejos el texto resultante del que ustedes en principio plantearon? Yo creo que no, porque han sido más, sobre todo, la finura o la pulcritud jurídica la que ha mantenido un fuerte debate desde el punto de vista de los departamentos, no de los contenidos. De los contenidos, el compromiso que tenemos de cumplir con el pacto de gobierno, teníamos tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida muy claro cuál era el alcance. Las demandas, la sensibilidad que la propia sociedad y las propias asociaciones memorialistas han puesto encima de la mesa estaban muy claras. Los elementos de investigadores y los elementos de la universidad también. Por lo tanto, yo no he visto que haya ningún elemento de distancia desde el plano de los contenidos y del alcance no solo político, sino el alcance democrático de la ley. Ahora, luego ha habido que ajustar, porque cuando interviene el Departamento de Justicia, interviene el Departamento de Salud, cada uno en las facetas que le van a afectar, pues yo tengo que reconocer que ahí han hecho un magnífico trabajo. Ustedes querían radicarlo todo en competencia de justicia, ¿no es así? Bueno, no radicar, porque ya digo, están todos los departamentos, está educación, está salud, está políticas de igualdad, está el tema de la consejería que yo presido, está el tema de justicia, está el tema también de aspectos de carácter económico que la propia ley encierra, está el tema de Hacienda, es decir, la ley prácticamente ha afectado. Por eso, cuando he leído hoy alguna noticia me he extrañado. Esta es una ley magníficamente transversal, muy participada en el conjunto del gobierno y por lo tanto muy decidida desde la acción del gobierno. Y si es verdad que ese impulso sobre la ley ha recaído en esta vicepresidencia, pero bueno, hubiera podido recaer en el compromiso de otro consejero o de otra consejera. Y luego quiero decir una cuestión, esto es un momento histórico. El Partido Popular también tiene un momento histórico con esta ley. Es decir, el de pasar página e incorporarse a la grandeza democrática y la grandeza del reconocimiento y de nada quede en el olvido de esta ley que, ya digo, vuelvo a insistir, memoria democrática de Andalucía. Dice usted que incluso tendrá parte de su contenido conexión con el currículo de los estudiantes de Andalucía. Bueno, lo que se pretende es que la historia de Andalucía sea conocida. El propio título de la ley, Memoria Democrática, no pretende ningún elemento curricular nuevo, sino que pretende que en los elementos de historia se incorpore el conocimiento ajustado, fidedigno de todo lo que conlleva el caudal de aportación, de investigación y de conocimiento sobre nuestra historia. Y también en lo que es la asignatura de Derecho a la Ciudadanía, de Valores de Ciudadanía, pues también incorporar los elementos de conocimiento de tu historia como un elemento central fundamental. ¿Qué pueblo no pone su historia encima de la mesa para que la gente del propio pueblo la conozca intensa y activamente y cree un marco de conciencia, sobre todo democrática, que es lo que pretende esta ley, crear un marco de conciencia muy democrático? Van a preguntar nuestros compañeros en la mesa, dígame solo sí o no, la elección de candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía en Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, ¿va a ser después de las europeas? Sí, así lo planteó mi coordinador y yo creo que planteó y eligió un buen momento y estoy convencido, conociendo a Antonio, que Antonio
en esa fase tiene sus fechas muy bien en su cabeza. Luis Barbero, Joaquín López Sáez, adelante cuando queráis. Señor Valderas, hoy hemos hablado de debates que indefectiblemente dividen a izquierda a derecha. La memoria histórica parece uno de ellos. ¿Va usted a negociar o intentar negociar con el PP algún aspecto de la ley o da por descontado el rechazo del PP a la ley? Yo no parto de no, si me permite Luis, de no compartir la primera. Es decir, hay otros países donde la derecha y la izquierda no se han dividido por un tema de memoria. Puedo poner como ejemplo Alemania, y que tiene en el hecho del reconocimiento, de no olvido de su memoria y de su verdad histórica, un elemento fundamental que asienta su democracia. Por lo tanto, yo doy la mayor, no tiene esto por qué dividir, salvo que haya un Partido Popular tosudo que no quiera entender que estamos en el momento oportuno de superar todos los elementos de ese encuentro que el análisis de la memoria democrática de un pueblo haya podido tener. A partir de ahí, la ley empieza ahora y tiene que ir al Consejo Consultivo y tiene que pasar otro nuevo proceso de participación. En ese nuevo proceso de participación está el Parlamento y están las fuerzas políticas que representan la soberanía popular. Y yo espero que en ese encuentro de la ley con el Parlamento todos los partidos actúen y participen muy activamente y además mejoren, incorporen sus elementos de reflexión y de mejora a la ley. Todas las leyes se ha hecho así y yo creo que esta es una ley que lo necesita además. Joaquín López Sáez. Me va a permitir que vuelva un poco, cambie el tercio, volviendo un poco a la última pregunta que le hacía Carlos María. Izquierda Unida yo creo que ha dado un paso adelante, por lo menos cambia un poquito el rumbo, ha pasado del no hay motivo para un adelanto electoral a un, bueno, si hay adelanto eso tendremos que decidirlo y sobre ello tendremos que acordar los socios del Gobierno de Andalucía. Bueno, yo creo que la maquinaria electoral ya está preparada, Susana, Juanma y Antonio. ¿De verdad cree que si efectivamente por estrategia política al Partido Socialista le interesara un adelanto electoral, la presidenta se lo comunicaría y lo negociaría con ustedes? Lo primero que quiero decir es que yo creo que el adelanto electoral no interesaría a Andalucía y el adelanto electoral no interesaría ni siquiera a las dos fuerzas políticas que tienen un acuerdo encima de la mesa. Lo que interesa, lo he dicho el lunes pasado, es cumplir el acuerdo. Y por eso he hablado de que es necesario de más velocidad en la acción del Gobierno. Porque yo soy de los convencidos que si cumplimos el acuerdo, los andaluces y andaluzas reconocerán a este Gobierno como un Gobierno que les ha servido bien. A partir de ahí puede haber intereses electorales en cada una de las fuerzas políticas. Yo estoy convencido que el PP tiene un interés enorme, porque no hago nada más ver que no solo quieren que se adelanten las elecciones y tal. Frente a eso, ¿qué hay? Hay una respuesta firme de la presidenta del Gobierno y de este vicepresidente. Es que no hay ahora mismo motivos para ningún aspecto de adelanto electoral. Queremos agotar la legislatura, y lo ha dicho la presidenta y lo dice este vicepresidente. Pero ¿cuál es la realidad? Que uno cree que hay hitos y momentos en la acción política de un gobierno que también tienen que ser superados. A mí me parece muy importante el debate presupuestario del año 2015. Por lo tanto, bueno, también era el del 14 y lo superamos. Bueno, pero yo no voy a olvidar ni a cerrar los ojos a esos momentos. Pero lo que sí he dicho hoy, dije el lunes, que hoy no hay motivos más que para que la hoja de ruta que se ha marcado el Gobierno con 14 leyes este año, seamos capaces de cumplirla. Y ese es el objetivo fundamental, al menos que yo tengo como vicepresidente y creo que la presidenta también. Acaban de soplarnos una última hora que quiero poner ante su consideración, si me permite, señor vicepresidente. Al parecer, la jueza instructora del caso de los ERE, Mercedes Alaya, considerándola artífice de un procedimiento ilegal de concesión de subvenciones, ha impuesto una fianza de 29 millones de euros, fianza civil, entendemos, de 29 millones de euros a Magdalena Álvarez. No sé si le sugiero alguna reflexión. Bueno, yo con el tema de la justicia vengo siendo muy respetuoso y con los temas que la señora Alaya pone encima de la mesa en su competencia también. Puede parecer exagerado esa situación. Yo creo que a cualquier andaluz que le pregunte, y por lo tanto la pregunta habría que hacérselo a los andaluces y a las andaluzas, le puede parecer exagerado. A partir de ahí a respetar y a decir lo que vengo diciendo. Yo creo que la justicia a lo suyo, alcanzar las máximas responsabilidades con claridad y con agilidad en este tema. El gobierno a gobernar, porque no nos perdonarían los andaluces y las andaluzas que no estuviéramos gobernando, y el Parlamento a legislar. Y efectivamente a mí me ha preocupado mucho que alguien señale al Parlamento como un lugar no deseable, por situarlo en términos suaves. Me ha parecido ir más allá de lo que corresponde a la relación que tienen que tener legislativo, ejecutivo y también judicial. Isabel Morillo a preguntar. Pues yo, para cerrar el círculo, voy a preguntarle sobre la ley de memoria democrática y le pido que me rebata brevemente dos críticas. Ya se ha dicho que es una ley innecesaria y que es una ley revanchista. Hay espíritu revanchista en
en la redacción de esta norma. Creo que si alguien lee la ley, y la lee con sentido común, no puede estar en absoluto en ese elemento de revanchismo. He dicho que hay un artículo de la ley que dice que uno de los pilares elementos de la ley es cómo situar la conciencia del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas andaluces para que no vuelva a repetirse acontecimientos como los vividos a lo largo de una etapa por nuestra comunidad, y no señala a nadie, si bien es cierto que hay una cuestión clara, es decir, los crímenes, asesinatos, la situación de determinado periodo de tiempo tiene nombre y apellido, es decir, del franquismo y de los que estaban alrededor del franquismo, pero eso no es más que constatar la historia. Y luego, lo de necesaria o no, bueno, yo le diría que se lo pregunten a los miles y miles de familias del conjunto de Andalucía, a los cientos de asociaciones memorialistas que llevan años y años trabajando, reivindicando, para que se recupere del olvido la dignidad de sus familiares más cercanos que dieron la vida por la democracia, por la libertad, por la república, por lo que entendían una sociedad más justa. Yo creo que contestarían, pues bueno, que era muy necesaria y es muy oportuna. Yo, sinceramente, yo me siento muy orgulloso, es decir, al pertenecer a un gobierno que ha sido capaz de impulsar esta ley. Me siento tremendamente orgulloso. Hemos conocido esta mañana la previsión nueva de una reunión entre Antonio Maillo y la presidenta Susana Díaz. Brevemente le voy a preguntar. El otro día se reunieron la presidenta Susana Díaz y el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, que por cierto señaló que estaba encantado de ese formato, digamos, de dirigirse de modo en encuentro bilateral a la presidenta de la Junta de Andalucía. Desde el gobierno andaluz se ha recordado que los partidos en el gobierno son 2 y que el encuentro debe ser a 3. ¿Su opinión al respecto de ese encuentro? Bueno, de Moreno yo Bonilla quiero con la referirme presidenta? al líder del Partido Popular, diciéndole una cuestión, que sepa, es decir, que en Izquierda Unida no nos comemos a los niños crudos. Estamos en democracia desde hace mucho tiempo y no nos comemos a los niños crudos. Y que yo he tenido la oportunidad muchas veces de debatir, de dialogar, sin ningún problema, sabiendo las distancias ideológicas entre Izquierda Unida y el Partido Popular. A partir de ahí yo creo que la presidenta ha sido clarísima y el Partido Socialista también, que ha hecho honor a lo que hay encima de la mesa. Un gobierno compuesto por 2 fuerzas políticas y un parlamento por 3. Y le ha dicho al señor Moreno Bonilla, oiga, usted no tiene problema de diálogo. Es más, hay una mesa de partidos abierta en el Parlamento de Andalucía de la que se levantó el Partido Popular en el líder anterior. Yo espero que con el líder nuevo, en esa mesa de diálogo de partidos, se puedan sustanciar muchas cuestiones. Pero si el señor Moreno Bonilla va a tratar de torpedear lo que es un proyecto de gobierno asentado en las 2 fuerzas políticas, con las medidas que tenemos por delante, creo que equivoca su estrategia. Es muy legítimo hacerlo y esto es lo que puedo decir con respecto a ese tema. Dicho todo lo cual, muchísimas gracias, señor vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, por estar esta mañana de nuevo en la televisión pública andaluza. Que tenga feliz jornada. Gracias, muchas gracias. Gracias, Luis Barbero, gracias, Joaquín López Sáez, Isabel Morillo, muchísimas gracias. Isabel, que hoy te hemos dejado hablar poco, tengo esa sensación. Que no, de verdad. Ahora voy a hablar con Joaquín, que creo que ha tenido alguna culpa y lo solucionamos. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí. Pero ahora viene una pequeña actualización de nuestro relato de lo que ocurre, en lo fundamental, nos la trae ya Victoria Romero. Victoria, buenos días. Buenos días, Carlos. En apenas unos minutos, la presidenta de la Junta recibe en San Telmo al máximo responsable de comisiones obreras en Andalucía, Francisco Carbonero. Será el primero, Carmen Benavides, de una larga lista de encuentros. Sí, que seguirá a las 12 con la secretaria general de UGT, con Carmen Castilla, y a la 1:15 con el presidente de la CEA, con Javier González de Lara. El objetivo de estos encuentros es compartir y acelerar la estrategia de recuperación económica que dice el Gobierno que está poniendo en marcha, con medidas como la constitución de esa mesa de la construcción sostenible, el Instituto de Crédito Público o las leyes de eliminación de trabas burocráticas o de formación profesional. Sobre la mesa también el diseño de ese nuevo modelo de concertación social que la presidenta de la Junta quiere ampliar a otras organizaciones. Por lo tanto, por este Palacio de San Telmo pasarán también agentes como las organizaciones agrarias o las empresas de economía social. Estará también, y es un encuentro hasta ahora inédito, la presidenta de la Junta de Andalucía con el coordinador de Izquierda Unida, con Antonio Maillo. Gracias, Carmen. Y acabamos de avanzarlo. La jueza Mercedes Alaya ha impuesto una fianza civil de 29 millones de euros a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez. Según informa la agencia EFE, la jueza calcula esa cifra teniendo en cuenta las ayudas concedidas hasta el 31 de diciembre de 2003, puesto que Álvarez ocupó el cargo de consejera de Economía de la Junta de Andalucía hasta febrero de 2004. Alaya la considera artífice de un procedimiento ilegal de concesión de subvenciones que se prolongó entre 2000 y 2011.
Seguimos con más asuntos. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, en la entrevista en Canal Sur Televisión ha asegurado en relación al anteproyecto de ley de memoria democrática que ayer se presentó en el Consejo de Gobierno que va más allá de la ley nacional y ha pedido al Partido Popular que se sume y apoye esta norma. Es un momento histórico. El Partido Popular también tiene un momento histórico con esta ley. Es decir, el de pasar página e incorporarse a la grandeza democrática y la grandeza del reconocimiento y de nada quede en el olvido de esta ley que, ya digo, vuelvo a insistir, memoria democrática de Andalucía. Y ya tenemos imágenes en directo desde el Congreso de los Diputados, donde desde las 9 de la mañana se celebra la sesión de control al Gobierno. La reforma del aborto y de la educación han vuelto a centrar varias preguntas. El líder de los socialistas ha calificado